este espacio por la mañana, siempre en compañía de nuestra directa amiga Lindsay Casajara, quien se integra en unos minutos. En un día en que el tema de la corrupción toma cuerpo y todos estamos hablando de la corrupción. Y no es para menos, la corrupción es un flagelo tan pernicioso que en el 1995, cuando el doctor Leonel Fernández era candidato presidencial, él dijo que le había restado a la sociedad dominicana unos 30.000 millones de pesos. Y cuando el doctor Leonel Fernández asume el poder en el 1996, su primera medida fue, su primer decreto fue la designación de Abel Rodríguez como Procurador General de la República y el segundo decreto creando el Departamento Nacional de Prevención contra la Corrupción. Pero además, en sus años de gobierno, el doctor Leonel Fernández creó la estructura jurídica que tiene este país para el combate a la corrupción. Y esa estructura jurídica de combate a la corrupción es lo que ha fortalecido a la sociedad dominicana en la lucha contra este mal, a todos los niveles. A todos los niveles. Y cuando ustedes ven que una persona lo llevan a un tribunal, cuando lo llevan al Ministerio Público, cuando lo llevan allí, todo eso es con la estructura jurídica que creó Leonel Fernández durante sus administraciones en el combate a la corrupción. Antes de seguir, vamos a darle los buenos días a nuestra compañera Lindsay Casajara, quien hace rato se integró ya. Buenos días, compañera, ¿cómo están las cosas? Bueno, me entretuve, ahí vi un invitado que había aquí, sí. Y Domingo Contreras, hace mucho que no venía por estos predios. Sí, yo tuve la oportunidad de saludarlo, sí. Ahí vi a Domingo Contreras. Aquí a este programa, a este espacio, no es que nosotros no invitemos a muchos funcionarios, el problema es que a ellos no les gusta venir. Entonces, esa no es que no lo invitemos. A pesar del trato delicado que todos reciben. Sí, claro que sí, porque cuando tú invitas a una persona a tu casa, tú tienes que dispensar respeto por esa persona, y eso nosotros tratamos siempre de hacerlo, ¿eh? No es de que no lo hacemos. Siempre se guarda eso. Siempre hay que guardar esa parte. Quiero hacer una invitación temprano ahora en la mañana, antes de que se me vaya a olvidar, pero Pelegrín Castillo tiene digamos que como un pequeño foro, si se quiere, una reflexión. Justamente, reflexiones sobre la política exterior dominicana. La va a impartir Pelegrín Castillo este próximo viernes, 22 de junio a las 8:30 de la mañana en el Hotel Radisson de Plaza Naco. Va a hacer esta reflexión sobre la política exterior dominicana. Recuerden ustedes que hace hace poco, él nos invitó, Pelegrín, sí, que estuvo aquí. Estuvo aquí y anunció que esos puntos de vista, una serie de eventos que están surgiendo y que se están dando a nivel global. Él dijo, yo tengo una conferencia justamente. Esta conferencia va a tener un costo de 2,000 pesos. Va a ser a las 8:30 de la mañana, como ya les dije, el viernes 22 de este mes de junio. Es una hora un poco difícil, la verdad. 8:30 de la mañana un viernes, si hubiese sido sábado, fuera un palo, Pelegrín, o en la tarde. Pero de todos modos, hay que apoyar este tipo de cosas, y no solamente por apoyarlas, sino por la magistral conferencia y por el dominio que tiene Pelegrín Castillo de estos temas internacionales.
Además goza Que de lo demostró demasiadas aquí cuando vino. Sí, y tiene muchas informaciones que compartir. Y eso es importante. Ese día yo trataré de estar. Ujú. Entonces representaré al equipo Sí. yendo yo a esa actividad que será este próximo 22 de junio a las 8:30 de la mañana. Reflexiones sobre política exterior y con un costo de apenas 2,000 pesos, que eso no es nada. Eso es accesible para todos. Sí, accesible. Reflexiones sobre la política exterior dominicana, o sea, la política que República Dominicana, cómo la maneja a nivel internacional. Y es importante porque hay una serie de cosas que nosotros hemos cometido a lo largo de la historia. Pellegrini se puede proyectar como un buen canciller. Pero por supuesto sería el mejor canciller que tuviera la República Dominicana. Pero además Pellegrini, mucho más de ahí. Mucho más de ahí. Claro, Pellegrini pudiera ser un gran presidente de la República Dominicana. Sí. Un gran presidente. Empezando porque es un hombre que ama profundamente su país. Eso por un lado, el apego a su patria, pero también el apego a los principios, que eso no hay, es incuestionable, ¿no? Los principios, los valores que adornan a Pellegrini Castillo, la forma en que él, rompiendo todos los esquemas, rompiendo los paradigmas, porque Pellegrini ha hecho una política, un tipo de campaña completamente distinto al que han hecho los políticos tradicionales, porque él no es un político común, definitivamente no lo es. Y entonces él siempre se cuida y busca la manera de cómo él proyectarse sin caer en los vicios que caen la mayoría de los políticos, repartiendo sobrecitos, repartiendo canastillas, no, nada de eso. Le dio resultado y estuvo en el Congreso por casi 20 años. 20 años. 20 años Pellegrini Castillo ahí. Y salió del Congreso porque se fue a una posición pública donde él entendía que podía rendir un gran servicio a la nación. Cosa que se vio para mal nuestro, para mal de la sociedad dominicana, que se vio en su momento abortada por una serie de razones que ustedes conocen, el no tener ya coincidencias, la Fuerza Nacional Progresista con el gobierno, la cantidad de acciones de parte del gobierno que no compartía la Fuerza Nacional Progresista y que de seguir con el gobierno se iba a convertir en cómplice. Y como ya la Fuerza Nacional Progresista había insistido tanto y había advertido tanto al propio presidente de la República, no le quedó otra salida que decir, bueno, pues entonces nosotros nos retiramos. Sí. Porque nosotros no compartimos esas ideas, no compartimos esas acciones del gobierno. Y salieron. También algo que rompe con todos los esquemas, con las prácticas de los políticos dominicanos, porque nadie renuncia a los presidentes, todo lo contrario, es que si yo tengo un puesto, a mí hay que darme otro mejor. Esa fue la primera vez y será la última por mucho tiempo. La primera y la última, tú dirías. Y la última por mucho tiempo, esa renuncia de la Fuerza Nacional Progresista al gobierno. Aquí nadie renuncia a los puestos. No, definitivamente no lo hace. Hasta se dejan humillar y todo. Y siguen igualito. Eso tiene que ver, es un tema cultural, por supuesto. Pero también eso es mediocridad. Sí, son las dos cosas, como diría el Chavo, las dos cosas. Una cosa y la otra. Pero interrumpí tu comentario, estabas hablando sobre la justicia. Sí, yo hablaba, Lindsay, que aquí hay un marco jurídico muy bueno para el combate, para la lucha contra la corrupción. Desde la Constitución de la República, esa reforma del 2010, se introdujeron
elementos importantes para el combate a la corrupción, pero además todo ese marco jurídico que, aunque uno no quiera, tiene que mencionarlo, pero hay que reconocer que el doctor Leonel Fernández se preocupó por eso, y hoy por hoy la lucha contra la corrupción en este país se sustenta en ese marco jurídico que le legó a esta sociedad el doctor Leonel Fernández a partir del 96, que vuelvo y reitero, cuando llega al poder, su primer decreto fue para designar a Abel Rodríguez, Procurador General de la República, y lo encarga de una lucha de combate a la corrupción. Y el segundo decreto fue para crear el DEPRECO, o el desaparecido DEPRECO, que ahora tiene otro nombre, el Departamento Nacional contra la Corrupción. Ese debate contra la corrupción en que está inmerso el país tiene mucho que ver con que estamos a 2 años de las elecciones, y cuando ya las posibles figuras que van a contender en ese proceso empiezan a configurarse. A lo interno del PLD, por ejemplo, a lo interno del PLD, usted tiene que Francisco Domínguez, por eso Francisco Domínguez Brito sale con esta virulencia, aunque Francisco Domínguez Brito tiene una especie como de epidermis muy sensible hacia sus compañeros de partido, hacia la gente del PLD. Incluso por eso perdió la senaduría aquella vez del señor Abinader, porque él quería ser candidato, pero no quería, como dicen los políticos de manera vulgar, no quería grajearse con la militancia de su partido. No se quería grajear, no solamente con la militancia Así de que su dicen partido, mucho los sí, partidos. grajear. Esa es la expresión que usa. Sí, ni con la militancia de su partido, ni con las pobres personas de su pueblo. Sí, sí. O sea, los pobres, Hizo una los campaña. niños que tenían moco y los señores grajeados, o sea, las personas malolientas o qué sé yo, la gente pobre, muy pobre, él no iba a hacer campaña de que para dejarse abrazar de ninguna de esa gente. Ajá, a lo mejor se contaminaba, él entendía, porque hay personas que tienen una enfermedad, que ahora no recuerdo el nombre, pero es una enfermedad que ellos no les gusta ni dar las manos. No recuerdo. Sí, yo sé. No recuerdo, pero es una... Ajá, ese nombre yo no lo recuerdo, pero es así. Y andan con una... sí, andan... Para fumigarse las manos, sí, cada vez. se fumigan las manos. Entonces tienen un serio problema con esto. Y ahí recuerdo el joven empresario norteamericano, dueño de la línea aérea, que murió en una mugre terrible, y él tenía esa enfermedad. Entonces son de las cosas que uno a veces... Paradojas de la vida. Paradojas de la vida. Entonces, mira, yo te decía, en el PLD comienzan a configurarse quiénes podrían. Está también el señor Carlos Amarante Baré, está también Reinaldo Párez Pérez. O sea, hay toda una playa de dirigentes que quieren ser candidato presidencial, y está el doctor Leonel Fernández. En el PRM está Luis Abinader, está Hipólito Mejía. Bueno, y hay otra figura que aún públicamente no han salido, pero ese es el cuadro. Este tema de la corrupción toma esa virulencia por 2 cosas. Primero, porque Félix Bautista, todo el mundo sabe que fue una figura importante en los gobiernos fue una figura importante. Ya a él no le interesa estar en el gobierno, porque él dice que él no va a dejar de ser senador y que él va a buscar su reelección como senador. Y fue una figura importante. Fue a los tribunales, se defendió como pudo, y hay quienes, como él fue una figura importante en esos gobiernos, hay quienes lo utilizan, lo que en el juego de billar le llaman carambola. Darle a uno, tocar a uno para darle al otro. Y ese es el objetivo político. Y entonces, por eso también se ataca, porque Víctor Díaz Rúa también fue un funcionario importante, y yo te lo decía al inicio, hace como 10 o 15 días me encontré con él en el Mirador, y me decía que él ahí iba a abandonar la actividad política, que él no se metía más en política, jamás en su vida se metía más en política, que ese ya no era
son todavía dos figuras que se entiende que cuando le dan a ellos, de carambola le están dando a un tercero, y por eso esta lucha porque en el caso de Odebrecht se ha tomado el acusado principal es el señor Rondón, pero el que se ha tomado como imagen de esas acusaciones a Víctor Díaz, y en el caso de Félix Bautista porque en el 2015 el consulado americano les retiró el visado. Y entonces ellos tendrán la oportunidad de demostrar en los tribunales si son culpables o si son inocentes, porque yo reitero, en este país hay un marco jurídico importante, un marco jurídico fuerte para combatir la corrupción, que yo a veces, Lindsay, digo que yo no sé cómo es que se habla de que se llevan tanto, porque a uno saca un chequecito de 35,000 pesos, de 100,000 pesos, de 90,000 pesos. Da un trabajo de para un programa establecido que todo el mundo sabe, le da un problema a uno de meses. Bueno, por una serie de regulaciones que se tienen en el Estado. Un rígido marco jurídico. Entonces, hay que agotar ese proceso para usted poder pagar a una persona que usted contrata para cualquier servicio desde el gobierno. Se tiene que agotar una serie de procedimientos bastante largos, por cierto. Pero en ese sentido, tú hablando de Domínguez Brito, yo creo que Domínguez Brito se ganó el apellido de Domínguez Brutus y no fue por casualidad. Brutus porque, bueno, hace una serie de propuestas que se ven muy interesantes, que lucirían ser inteligentes, pero que están cargadas de vicio. Y no es que sea bruto, no. Lo que pasa es que quizás la palabra que cabe aquí es la malicia. Cargada de malicia, aprovechando quizás lo que la gente quiere escuchar, aprovechando lo que la gente quiere oír, entonces en base a eso emite una serie de juicios de valor que caen hasta bien a algunas personas, porque parecería lo lógico, sin embargo no lo es. Me refiero al tuit de Domínguez Brito, cuando Domínguez Brito dice: el PLD se tiene que pronunciar y sacar de las filas al secretario general, al secretario de organización y al secretario de finanzas, o sea, Víctor Díaz Rúa y a Félix Bautista, que se tienen en el país como figuras despreciables, digamos, figuras políticas que no gozan de la mayor credibilidad. Teniendo una figura completamente dañada como imagen por una serie de razones, una campaña que se inició. Yo no estoy diciendo que ellos sean inocentes o culpables, pero todo el mundo sabe que, por ejemplo, el caso acusatorio que manejó la Procuraduría General de la República con Félix Bautista, ese expediente que estuvo cargado de vicios, al final fue tuvo que ser conocido ante la justicia, y cuando llevaron las pruebas no había ninguna prueba que pudiera darle peso y sustentación a las acusaciones que hacía el Ministerio Público sobre la figura de Félix Bautista, que efectivamente se tiene como una persona desagradable y con algunos calificativos de hecho que le adornan a él. Pero ¿qué sucede? Fue demostrado ante la justicia, él fue ante la justicia y salió absuelto. Félix Bautista ayer dice que el visado, eso no es una cosa nueva. Estados Unidos le quitó la visa a Félix desde el año 2015. O sea, que eso no es una cosa nueva. ¿Y quién más que nadie lo sabe? Domínguez Brito. O sea, Domínguez Brito sabe que los norteamericanos le quitaron la visa hace ya 3 años a Félix Bautista, cuando él era Procurador General de la República, porque quien se encargó justamente de ese paso, con ese canchanchaneo que él tenía con Brewster,
Entonces, ese canchachaneo donde Brewster iba cada rato a visitar a Domínguez Brito, y Domínguez Brito iba allá. Yo no sé si se llegó a bañar con Brewster en la piscina, pero bueno, él se bañaba con todo el mundo en esa piscina. Eso era lo que más le gustaba, un can en una piscina a Brewster. De todos modos, ahí está. Félix no tiene visa desde el año 2015, pero ahora es que Domínguez Brito entiende que a Félix hay que sacarlo del PLD. Yo decía ayer, pero lo primero que ese señor tiene que hacer es leerse los estatutos de su partido. ¿Qué dicen los estatutos? Yo lo decía porque ustedes recordarán que cuando explotó el caso de Odebrecht, habían 3 miembros del comité político en ese caso. Estaba el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que en ese momento era el ministro, o sea, cuando explota el caso, él es ministro de Economía, Temístocles Montaz. También Radamés Segura, miembro de ese comité político, y Julio César Valentín, miembro también del comité político. 3 miembros del comité político que están involucrados en el caso Odebrecht. Cuando al Partido de la Liberación Dominicana, a través de su comité político, les tocó, y bueno, y estaba el secretario de Finanzas, Víctor Díaz Rúa, en ese caso Odebrecht. Cuando les tocó a ellos conocer cuál era el paso que iban a seguir y cuál era el tratamiento, el manejo que iban ellos a tener con estos compañeros de ellos, el PLD se pronunció en ese momento y ellos dijeron en su momento que los estatutos de su partido dicen que esos compañeros son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que primero ellos tendrán que agotar su proceso a través de la justicia y una vez agotado el proceso a través de la justicia, si resultan culpables, entonces ahí el PLD tiene que tomar una decisión y esa decisión va con distintas sanciones hasta la expulsión propia de esa organización política, incluso estipula la cantidad de años por la cual se debe expulsar o sancionar o... en fin, ellos tienen distintas modalidades de acuerdo a lo que ellos entiendan. Pero ¿lo conoce o no lo conoce Domínguez Brito? Esa es la gran pregunta y ahí cabe el nombre, Domínguez Brito o Domínguez Brutus. O el Domínguez Brito con una malicia enraizada que no la puede él controlar, él mismo controlar. Eso tendrá que explicarlo él. Ahora bien, no se sabe Domínguez Brito esos estatutos porque yo no sé qué cosa es más mala que la otra. Si la ignorancia al respecto o la malicia de este caballero para utilizar momentos y entonces él brillar, aunque sea por unos cuantos minutos, él entonces llamar la atención porque como él está aspirando a la presidencia de la República, pero son de las cositas que salen, y se vuelven los temas. Miren cómo yo estoy hablando de esto. O sea, los temas trascendentes, las cosas trascendentes, no, esas no se tocan o se dejan en un segundo plano para tratar temas que pone sobre la mesa un candidato que tiene un 0,001% y que aprovecha una situación dentro del plano de la justicia y que al final uno entonces no sabe el aprovechamiento de este. Son de las cosas que a veces vemos en el escenario público y que la gente tiene, por eso yo siempre invito a la gente a que esté al pendiente, de que esté atenta, porque no puede ser que a estas alturas todavía sea este el tipo de campaña que pueda exhibir un candidato y que todo el mundo se lo deje pasar. De hecho, lo toma como algo positivo y dice, pero es verdad. Y luciría que lo está diciendo un impoluto. Una gente de la más seria de esta sociedad dominicana.
Bueno, pero es que eso es ser irresponsable también, porque él está emitiendo un juicio de valor sabiendo él, a sabiendas de que la propuesta que hace es inválida, es inviable, porque él no estaba aquí cuando el comité político también emitió su opinión al respecto, porque todos estábamos aquí y todos hablamos de eso. Por eso es que muchas personas dicen que este caso Odebrecht, ahora dije que solamente hay 6 gente. De un caso tan grande, quedaron 6. Pero vaya que 6 que quedaron. ¿Serán estos 6 los más responsables sobre el caso Odebrecht? ¿Son estos realmente los que tuvieron mayor compromiso, digamos que mayor grado de cogioca, como dicen en buen dominicano? Esas son de las cosas que quedan con signos de interrogación y que la gente ya no valora este caso como un caso comprometido y serio. Esto se ha cualquierizado. El caso Odebrecht se ha relajado a unos niveles tales que ya la gente no goza de ninguna credibilidad respecto a ese caso. ¿Por qué? Porque se metió la politiquería y quisieron judicializar la política y politizar la justicia. Eso es lo que se está haciendo, politizando la justicia. En este caso, politizando la justicia a un grado, a un nivel muy peligroso. Esto lo llevan, este caso, con una ligereza, sin ningún tipo de compromiso, que puede ser altamente peligroso, porque se están comportando en este y en muchos otros casos de manera muy ligera. Y pudiera ser que se le fuera de las manos en algún momento casos como este, que no tuvieran ningún tipo de control, y entonces uno no sabe en qué va a parar la cosa. El tú solamente ver que ahí están mis villanos favoritos, te dice a ti, óigame, no, es un descaro. La corrupción comienza con los enemigos. O sea, como tú eres enemigo mío, te voy a meter en el caso. Como tú me caes mal, como tú no representas mis intereses, te voy a meter aquí. Y así te elimino. Pero tanto así que mira si lo que tú eres dice, una piedra en mi camino para mi propósito, está bien, te meto aquí. Mira, lo que dice Tommy Galán, que a él lo han tomado de chivo expiatorio. Bueno, yo... o sea, pero te digo... Yo vi a Tommy ayer y yo dije, bueno, yo no sé, pero aquí van a tener que dar una clasecita de actuación. Porque mira, Lindsay, te voy a decir una cosa. Hay quienes tienen una ambición mucho más profunda que su lealtad. Hay quienes tienen y hablan de que hay que llevar esto al comité político, que hay que llevar esto a los tribunales, que hay que llevar esto a la ley. Pero yo pienso que la corrupción, si somos honestos, si somos responsables, la corrupción tiene que ser un mal que se debe combatir a todos los niveles. Yo pienso que también deben de llevar a los tribunales y juzgarlo. Por ejemplo, a quienes usan una tarjeta de crédito y alquilan un avión y se llevan, por ejemplo, 20 gente a Europa y a Asia y a Estados Unidos a pasear. Yo pienso que también eso también es corrupción. Pero también quien usa una tarjeta de crédito y va a una de esas tiendas, de la high class, de esas que son muy finas, y usan una tarjeta de crédito y van y pagan con eso también. Lo que pasa es que la corrupción es un tema que el que sale en los periódicos, vamos a caerle todo arriba a ese, y todos vamos a hacer leña del árbol caído de ese. Pero hay quienes ayer eran una cosa, y no me estoy refiriendo en el caso específico, esos son casos que se han dado en los gobiernos de Balaguer, después en los gobiernos del PRD, después en los gobiernos del PLD. Eso se ha dado en la política dominicana y hasta en los grupos empresariales
y los grupos sociales, usted se encuentra con ese tipo de cosas. Aquí hay gente que tiene cuentas bancarias tan impresionantes que incluso ha obligado a la intervención de la superintendencia de banco. Y son gente que hoy andan señalando y diciendo cosas. Pero ese tipo de cosas evidencian también la profunda ambición que tienen. Una ambición, reitero e insisto, una ambición que supera por mucho a su nivel de lealtad. Y entonces, por eso yo digo que la corrupción hay que combatirla a todos los niveles, en todos los extractos sociales, en todos los segmentos, en todo. O sea, la corrupción no puede ser un tema que le vamos a caer arriba. Yo recuerdo, señores, cuando el gobierno de Salvador Jorge Blanco terminó, que el doctor Balaguer asumió el poder, que aquí la corrupción la identificaron en Atuay de Can, en Salvador Jorge Blanco, en Fulgencio Espinal, en Flores Estrella, y esos eran, y todo el mundo lo andaba señalando a ellos como los corruptos. Y después ustedes ven, cuando terminan los gobiernos de Balaguer pasa lo mismo y son fulanos y son fulanos. Y yo digo, la corrupción no debe ser un tema que se persiga, que se identifique, que se sacrifique solo cuando estamos en tiempo de campaña, porque entonces eso lo que es un show mediático. Porque estamos a 2 años de las elecciones y explota el tema, y yo soy de lo que pienso que el tema de la corrupción va a tener un sitial fundamental en esta campaña que viene. Por eso yo digo que el marco jurídico de este país es fundamental para combatir la corrupción. El marco jurídico, porque es muy bonito usted estar hablando de que tal o cual gobierno, de que este gobierno, de que fulano y que perencejo han sido los que más han hecho y que son... No. Una sociedad se organiza con leyes. Una sociedad se organiza con su constitución. Una sociedad se organiza con los estamentos institucionales. Alexander, no sé si al principio del programa hablaste sobre la fecha de hoy, 14 de junio, recordar la expedición liderada por Manolo Tavares Justo. Es una fecha importante para la República Dominicana, una expedición que llegó por Maimón, Estero Hondo, el 59 ya, porque fue en 1959, el 59 aniversario de esa expedición, de esos hombres y mujeres que tomaron las armas con el solo propósito de liberar a la República Dominicana del yugo que por tantos años vivía nuestro país a la cabeza de Rafael Leónidas Trujillo. Y es parte de lo que es nuestra historia, de lo que es nuestra patria y de lo que somos hoy. Gracias a esos hombres, mujeres y hombres valientes que en los momentos en que tenían que luchar por la soberanía, por la libertad de nuestra gente, de nuestra patria, lo hicieron. Y lo hicieron con mucha responsabilidad, con mucho fervor, con ese amor tan grande a su patria, que estaban dispuestos a dejar su vida, a entregar su vida, como de hecho la entregaron. La mayoría de ellos murieron. La mayoría de ellos murieron. Entonces, son fechas que no podemos pasar por alto. Vamos a ir a una breve pausa comercial y tras la pausa retornamos en unos instantes. Recuerden que hoy es jueves, hoy tenemos sección especial con Vida en Balance que dirige Ailín Curi, pero no es que todavía vamos ahí. Vida en Balance viene a las 9 de la mañana. Nos vamos a una pausa y retornamos. Estamos esperando a Gustavo Rojas Lara, que dice que está llegando, que está ahí en la esquina, pero vamos a ver.
Vamos a ver, nos vamos a la pausa. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y